Buenos días amigos y amigas del canal. El día de hoy vamos a hacer una revisión de la nueva cámara de fotorampeo que me he comprado para complementar la que ya tenía. Es la cámara que vende en el Corte Inglés. Estamos hablando de la marca Breezer. Esta cámara y vamos a hacer una revisión a ver qué tal funciona. Bueno, pues la cámara viene presentada en esta caja. Me llama la atención que esta cámara es de la marca Breezer, pero yo no veo ningún modelo, ningún nombre de modelo. O sea que no sé realmente qué modelo, cómo se llama el modelo de la cámara, pero bueno. Pues viene presentada en esta caja de cartón, un poco austero. Vale, hay que decir que vale unos 130 euros en el Corte Inglés. No sé si lo podéis encontrar más barato por ahí. Y bueno, y esa es la cámara. Tampoco es que, perdón, la caja, tampoco es que la caja sea muy chulada. Aquí viene unos detalles en donde te viene la garantía y bueno, hay que decir que Breezer es una marca alemana, tiene como 50 años de historia ya. Se especializó sobre todo en temas de binoculares y todo de óptica y todo este tipo de material, y bueno, también hace cámaras de fototrampeo. Entonces viene aquí, la caja se abre así y aquí viene la cámara. La cámara viene de este plástico. Aquí viene como las instrucciones, sobre todo más que instrucciones, las características de la cámara. Hay que decir que viene solo en dos idiomas, en alemán y en inglés. O sea que, de todas maneras, si os metéis en el link, aquí aparece un link dentro de estas instrucciones y con un código QR que está aquí. Entonces ponéis con el móvil este código QR, hacéis la foto y os mandan a un enlace donde vienen unas instrucciones que vienen en todos los idiomas, viene también en español. Bueno, la cámara viene aquí como una doble caja y viene la cinta para amarrarla y un cable para conectarla con el puerto todavía antiguo. Siguen haciendo los puertos antiguos, pero no solo esta cámara, sino todavía mucho. No me acuerdo, no sé cómo se llama este puerto, pero bueno, es este más gordito o más antiguo. Respecto de la cinta, bueno, pues viene aquí como el enganche este de plástico. Hay que decir que es muy larga. Ya la voy a sacar. No sé, esto tendrá como metro y medio, así. Es muy larga, pero un poco estrecha, Esto tendrá como unos 2 centímetros. 2 centímetros tiene la cinta. O sea, para mi gusto un poquitín estrecha. Bueno, si vamos a la cámara ya, así. Hace un poco de viento, se me mueve todo. Si vamos a la cámara ya en sí, pues esta es la cámara. Le quitamos esto. La cámara pesa unos 280 gramos, o sea, no es tampoco muy pesada. El tamaño, pues mira, si lo comparamos con un móvil, vemos el tamaño que tiene. Pues el tamaño de un móvil. No es grande, es una cámara, está bien. No es tampoco muy pequeña, pero tampoco es grande, está bien. Esta sería la cámara. Tiene aquí unos, no sé cómo se dice esto, como unas trabillas de plástico y esto metálico para abrirla. Algo que me gusta, me encanta. A mí este tipo de cierre me parece que es el mejor. Está pasando ahí una moto. Tiene aquí como un enganche para meter candado que me gusta mucho también, para evitar los robos. Y aquí tiene como ¿cómo se llama? No me acuerdo la palabra. Bueno, esto para que gire. Aquí detrás tiene dos partes para meter la trabilla, la cinta, pero no tiene. Yo echo de menos que tuviera algo para meter un candado, para enganchar candados para evitar el robo, porque si no, realmente la forma de asegurarla pues es a través de este candado pasar un cable, pero así es muy difícil, es mucho más débil. Aquí me fijo
Bueno, tiene resistencia IP57, no llega ni al IP66 ni 67, es un poco menor. Aquí me he fijado que tiene como una especie de sellado, no sé si lo veis, blanco, que entiendo que será para sellado algún tipo de espuma o algo para sellarlo frente al agua o frente a la inclemencia. Aquí tiene como dos piquitos, imagino que será también para que agarre mejor contra el tronco. Y bueno, el camuflaje está muy bien, tiene un tacto así como sedoso, así como parece como goma pero sedosa, bueno, está bien. Y aquí, importante, tiene como una junta tórica aquí, que viene bien para... Y aquí tiene como una especie de reborde, de tal manera que cuando cierra se... ¿Veis? Como que se queda como sobre... la parte interior se mete por dentro de este reborde y hace que quede mejor impermeabilizada. Eso me gusta. Luego está la cámara. Las pilas pues vienen por detrás, tiene aquí como una cintilla y tiras y entonces meterías las pilas por aquí. Es un poco incómodo, pero bueno, te meterías aquí las pilas. Aquí sí que este plástico cuando lo ves por dentro parece no demasiada calidad, parece un poco endeble, no sé, parece, bueno, yo qué sé, vamos a ver cómo funciona. Y aquí viene el cable de datos y de alimentación, que hay que tener cuidado de que generalmente muchas veces estas cámaras terminan fallando por aquí, por el cable, porque este cable se mueve respecto de los chips que lleva dentro y hay que tener cuidado. Y entonces, bueno, pues aquí viene el panel, una pantalla, bueno, tiene un tamaño bastante bueno, muy sencilla de manejar. Si habéis manejado otras cámaras, pues esta no va a costar, con sistema modo para configurarla, para ver las fotos y encendido, y con esto manejáis, con estos 4 botones y el OK en centro. Vamos a ver un poco las cosas que tiene. Bueno, hay que decir que viene presentada con el plastiquito. A ver si lo puedo quitar. Bueno, este plastiquito que traen para protegerla, tanto aquí como en los sensores. Según las especificaciones es de 16 megapíxeles, tiene un ángulo de 120 grados, resistencia IP57, garantía... En el Corte Inglés me dijeron garantía 2 años, pero aquí en la caja pone de 5 años. Tiene LED invisibles, eso es importante. Tiene sistema para foto, vídeo, vídeo. Y tiene para programar, time-lapse. Y bueno, en fin, todo lo general que tiene una cámara. No es de estas que tiene conexión wifi, de eso no tiene. Es una cámara un poco más sencilla. Aquí tiene para conectarlo a un trípode. Y aquí para la conexión del cable. Con un tope de goma para sellarlo. Bueno, pues si vamos al menú, le damos aquí a test. On sería ya para que funcionara. Le metemos el pin. Ah, bueno, me había dicho que tiene pin. Voy a meter el pin. A mí me gustan las cámaras con pin, porque por lo menos ya que se la roben, por lo menos que no se lleve la alegría de quedarse con todo. Bueno, pues le he metido el pin. No sé si apreciáis a verlo. Y entonces ahora entramos en modo. Aquí menú, perdón. Ahora me voy a acercar. Y aquí en menú vemos como tiene, vais bajando por aquí modo. Pues vídeo, foto, vídeo, yo lo tengo en vídeo. Para intervalo, yo lo tengo 2 segundos. Eso es el PIR, ese es el sensor. Nivel del PIR, esto es como la sensibilidad, medio, bajo, alto. Ahora en verano es mejor poner la baja en lugar de media, entonces yo la voy a poner baja en lugar de media. Disparo múltiple, 1. ¿Por qué? Porque en este caso he puesto... Voy a poner 1. Porque a mí la voy a poner para vídeo, o sea, no me interesa mucho. Vídeo longitud. Veis que tiene vídeos entre 10 segundos, 20, 30, 1 minuto, hasta 5 minutos. Yo ya la tengo en 30 segundos, más de eso me parece excesivo y gasta también demasiada memoria. Tamaño de vídeo, la tengo a lo más alto.
Tamaño de foto, bueno, por lo que queráis poner. Redefinir sistema. Idioma, fecha y hora, timelapse, ajuste de temporizador, nombre de la cámara, contraseña, liberación y ya está. Básicamente esto sería el menú que tiene. Es decir, como veis, es muy sencillo, súper intuitivo meterte con él. Con esto vas dando y a lo que le damos aquí y se apagaría. Vamos a tardar un poquito y se apaga. Y para encenderla le daríamos este botón y encenderíamos la cámara. Bueno, pues ya que tenemos la cámara y hemos hecho un poco la presentación, vamos a ir a probarla a su sitio, al campo. Vamos a ver qué tal funciona. Se me había olvidado decir que la tarjeta viene aquí, como la mayoría vienen aquí puesta. Os aconsejo poner tarjetas de las que, no me acuerdo cómo se llaman, pero de las que son más grandecitas completas, no de las que se le mete la pequeña en la otra, pues funcionan mejor. La otra veces con la humedad y eso dan problemas. Bueno, pues lo dicho, vamos al campo a ver qué tal funciona y a ver si pillamos algún bicho. Bueno, pues las imágenes lo dicen todo. Como podemos ver, apenas o es muy difícil distinguir los animales, y una cámara que supuestamente está pensada para eso, para ver animales, pues si no eres capaz de distinguir el animal, entonces no tiene sentido. Era una cámara que en principio pintaba bastante bien, por los materiales, la fisonomía, era alemana. En teoría siempre nos han dicho que los alemanes lo hacen todo bien. Bueno, pues podemos ver como los alemanes, no solo los chinos, los alemanes también hacen cosas mal. Bueno, al final la he devuelto, entre otras cosas porque si no me jugaba a que no me devolvieran el dinero. Es una cámara de 130 euros, por tanto tampoco es tan barata, 130 euros es lo que vale una cámara de cierta calidad. No estamos hablando de una cámara típica de Amazon de 40, 50 euros. Es que bueno, uno puede prever que por 40 euros pues tampoco le puedes pedir mucho. Estamos hablando ya de 130 euros. Entonces si no es capaz de pasar estas pruebas en el jardín de la propia casa o dentro de la casa, pues es que no merece la pena llevarla al campo. Por lo tanto la he devuelto. Por lo tanto, para mí fracaso y la desaconsejo totalmente. Bueno, pues yo sin más me despido y nada, nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.